Lección número 31 de Teología Moral Especial. Trataremos hoy el tema de la moral de la vida o la bioética. Hagamos oración por nuestra vida, por nuestra conversión, por nuestro caminar ético. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo, con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta en la cruz, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos, al tema que nos toca tratar de moral especial, la bioética, la moral de la vida. Y es que la vida humana ha sido siempre objeto prioritario de la moral cristiana. Es lógico que el juicio ético y moral se dirija no solo a las acciones del hombre, sino también a su misma vida, a su origen y a su destino eterno, le agregaría yo. Pero la vida en sí misma, la biología, la vida biológica, esa vida misma del hombre ha experimentado en los últimos años una verdadera conmoción. Y el ritmo de este avance lo marca pues ese mismo avance científico de la bioética, de la biología. La biología, ciencia que en el estudio del origen de la naturaleza y el desarrollo de la vida humana ha alcanzado tales grados de conocimiento que llega a denominar nuestro tiempo como la era de la biología, al modo como los años 40 dieron origen pues a la llamada la era atómica. Además, el notable avance en el conocimiento de la vida ha tenido aplicaciones inmediatas en el campo de la medicina, en lo que es la biología, por lo que esta ciencia ha suscitado en sus avances no pocos problemas que demandan respuesta a la ética
y a la moralidad en asuntos muy cercanos a la existencia concreta del hombre. Y ello ha dado lugar a una disciplina ética en la iglesia, una disciplina nueva que estudia estos problemas de la biología cuando interfiere, ya sea positiva o negativamente, en la vida humana. Y esto es parte de la moral cristiana, la bioética. O sea, la ética de la vida, la moral de la vida, así lo llama la iglesia. Bien, definamos qué quiere decir bioética. La bioética es la parte de la teología moral que estudia la moralidad o la eticidad de la vida humana desde su concepción hasta la muerte. Y esta nomenclatura es de uso reciente, apenas tiene unos 40, 50 años. Y con esta nomenclatura, con esta definición teológica de la bioética, está también su definición etimológica. ¿Cuál es la definición etimológica de la bioética? Es la ciencia que estudia la moralidad de la vida, o que estudia, una palabra rebuscada, eticidad, o sea, la parte ética de la vida. Esa es la definición propiamente de la bioética dentro de la teología moral. Como hemos dicho, su origen se debe a los nuevos problemas que plantea la medicina, los nuevos problemas que plantea la genética y la misma biología. Estas ciencias que han experimentado en los últimos años tantos y tan espectaculares avances técnicos, los cuales, pues por supuesto, tenemos que interrogarlos de continuo a través de la ética o de la moral cristiana. La bioética, en efecto, no trata, como es lógico, de condenar los abusos o los usos inadecuados de las ciencias profanas. Esas ciencias profanas que estudian la vida, sino que la bioética desea aprovechar los avances y los logros de esas ciencias profanas con el fin de obtener una vida más digna del hombre, y su objetivo debe ser mejorar la calidad de vida. La biología, la medicina y todas estas ciencias auxiliares, digámoslo así, todas esas ciencias profanas que tratan el tema de la vida, que sirvan, dice la ética, para mejorar la calidad de vida del hombre. Pero desgraciadamente estamos viendo hoy por hoy que la biología se está utilizando para la manipulación de la vida humana. Y esa tendría que ser la gran denuncia de la bioética a estos abusos. Si bien es cierto, la bioética en principio no trataba de condenar los abusos, pero a estas alturas del partido, digámoslo así, cuando han habido incluso clonaciones de seres humanos, combinaciones de seres humanos con animales, y toda la experimentación de los laboratorios biológicos que han querido jugar el papel de dioses porque quieren crear la vida humana en el laboratorio. Entonces sí, la bioética tiene mucho que decirle a estas ciencias profanas que tratan pues de estudiar la vida y de aprovechar todos esos avances para el bien
de la vida humana, para la dignidad de la persona. Pero que, sin embargo, pues, al tratarse el objetivo principal de la medicina, la biología, etcétera, para mejorar la calidad de vida del hombre, han habido incluso muchos abusos. Uno de tantos que se escuchan incluso en los medios de comunicación, que son amarillistas y alertan también de muchas verdades que se están sucediendo en lo oculto. Vemos la misma manipulación de los virus y de las contaminaciones para el enriquecimiento de las grandes farmacéuticas internacionales y todos los abusos que han hecho pues con la experimentación con el ser humano al modo de conejillos de India. Ya desde la Segunda Guerra Mundial nosotros vemos que Alemania estuvo haciendo experimentos con personas y no les importaba si se morían o qué. Entonces, el hecho es de que la medicina, de la mano y unida a la biología, dice la bioética, la medicina y la biología ofrezcan medios favorables tanto para obtener la vida humana como para su conservación, su protección. Y también pues se posibilita el que la ética teológica también asuma estos datos de las ciencias auxiliares de la bioética para facilitar al hombre una conducta que haga más humana su existencia, de modo que le acerque al hombre a su vocación trascendente. Esto es importantísimo porque en la manipulación biológica de la misma vida humana, pues se ha atentado incluso en contra de la dignidad de las personas humanas. Ya no digamos de los animales, pues, o de la naturaleza visible. ¿Cuál es el objetivo de la bioética? La ética de la vida o bioética cabe referirla a todo género de vida, incluida la vida de las plantas y la de los animales. La palabra bioética es la parte biológica de todo lo que tiene vida, sea la persona humana, sean las plantas o sean los animales. Ese es el estudio que abarca, pues, como objeto principal la bioética. Y trata de contemplar el uso de esta ciencia biológica para la promoción de la dignidad de la persona humana. Entonces la bioética tratará de ver lo ético o lo no ético cuando la biología es aplicada a la existencia humana. Esto quiere decir que la bioética tiene toda la potestad como una ciencia teológica de emitir juicios de valores apoyado en las ciencias mismas, la medicina y la biología, emitir juicios, ¿verdad? Cuando se aparta, pues, de ese objetivo propio que tiene la biología y la medicina de cuidar la vida humana, favorecer la vida humana, conservar la vida humana y cuidarle en primer lugar su dignidad. Eso es importante entonces. Como la bioética abarca todos los elementos que tienen vida, la persona humana, las plantas y los animales, etc., la bioética que estamos analizando vamos a tratar de enfocarla únicamente en la vida
humana, la persona humana, la obligación del cuidado de la vida humana, pero también la obligación de la vida no humana, la naturaleza y los animales. Eso constituye el estudio de la ecología. Y tenemos del Papa Francisco pues un estudio profundo del tema ecológico, de la naturaleza visible de los animales y las plantas, en su encíclica Laudato Si, que también recomiendo que la leamos, porque ahí aparecen nuevos elementos revelados por el magisterio de la Iglesia que condenan muchas acciones en contra de la naturaleza visible, en contra de la ecología en el sentido amplio de la palabra. Porque el sentido amplio de la palabra ecología tiene que abarcar la naturaleza visible, los animales, las plantas y también el ser humano, dice Papa Francisco. Entonces, la bioética como disciplina teológica no es una ciencia profana, sino es una ciencia que se desprende de la teología, de la parte teológica y doctrinal, ¿verdad? En ningún caso la bioética trata de suplantar, por supuesto, ni a la medicina ni a la biología. Más bien, estas dos ciencias profanas son ciencias auxiliares para definir los juicios éticos que la bioética tenga que expresar cuando no se persiguen los fines verdaderamente humanos y dignos de la persona humana, de la medicina y la biología. Porque incluso la medicina hoy es usada como un arma para cometer crimen, y nosotros sabemos que la medicina es para curar enfermedades, para paliar sufrimientos, no para matar. Sin embargo, con las leyes del aborto y la eutanasia están haciendo un mal uso de la medicina en contra de la misma dignidad de la persona humana. Entonces, esta disciplina teológica llamada bioética persigue valorar éticamente todos los hallazgos que hagan estas ciencias profanas con el fin de aplicarlas con éxito a la vida concreta del hombre. Esto significa que todos los descubrimientos, todos los hallazgos que hagan estas ciencias profanas, la biología y la medicina, deben ser utilizados en bien de la vida humana, y la bioética deberá valorarlos si son éticos o no son éticos estos hallazgos. O sea que si son aplicables a la persona humana o no son aplicables por la misma dignidad del ser humano, hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, ni los estudios médicos, ni los resultados de la biología y de la genética son ajenas a la ética. Todos estos estudios médicos, biológicos y de la genética incumben a la ética, a la bioética, parte de esta disciplina teológica. Sin embargo, el estatus científico de la bioética le viene de su carácter teológico. Esto quiere decir que la Iglesia define que la bioética es verdaderamente una ciencia, como la teología es una verdadera ciencia que tiene sus propios métodos. Por lo tanto, ese carácter científico
que debe tener la bioética le viene de su carácter teológico, o sea, de la misma revelación cristiana. Y ese carácter científico de la bioética no tiene por qué venirle del estudio ni de las interpretaciones de los datos científicos de estas ciencias que hemos señalado, biología o medicina. Eso no tiene nada que ver en el estatus de la bioética. Ningún análisis, ninguna interpretación científica debe inferir, por lo tanto, en los juicios según el método de la teología, cuando la Iglesia emite pues su juicio, digámoslo así, emite su juicio cuando están a favor de la vida humana o cuando están en contra. Muchas veces y muchos descubrimientos se han puesto incluso en contra de la vida humana. Por consiguiente, una parte de la teología moral que estudia el origen, el desarrollo y la muerte del ser humano es la bioética, con todo el derecho que le asigna la misma revelación cristiana, la doctrina católica, el magisterio, la Sagrada Escritura también, y la misma tradición de la Iglesia, le dan entonces esa consistencia y ese carácter científico, porque como ciencia, la bioética tiene su propio método de estudio, así como las ciencias, la medicina, la biología tiene sus métodos científicos. También la bioética tiene su propio método de investigación. Siempre, les repito, auxiliado por esta ciencia auxiliar de la bioética. Eso significa que la medicina y la biología en sí mismas no hacen moral todos los descubrimientos que hagan los científicos, si estos van en contra pues de la misma vida humana y de su dignidad. Bien, entonces, esta concepción cristiana de la existencia del hombre es también la que justifica la vida de una persona, de un hombre o de una mujer que viene a este mundo, incluso si trae defectos físicos o psíquicos. Porque de ahí que aún el mismo nacimiento de una persona deficientemente mental o física, un niño subnormal, que no es normal, es preferible que exista al no ser, al no existir. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es un ser para la eternidad. Y aquí tenemos que comprender el gran pecado que comete la sociedad y la misma ciencia, la misma medicina. Porque, por supuesto que la medicina y la biología en sí mismas no son malas. Las que hacen malos son los actos, son los seres humanos, los médicos y los científicos. Porque, por ejemplo, en Europa hacen los estudios prenatales de la persona humana y si viene con defecto o si viene con síndrome de Down o con demencia, los eliminan y le niegan ese derecho de existir en este mundo porque Dios los manda. A lo mejor con esa diferencia física, digámoslo así, o mental, porque trae un propósito, porque la finalidad del ser humano no es la eliminación de la persona, porque el ser humano es un ser para la eternidad, un ser para Dios. Entonces ahí se comienza a manipular y a jugar el papel. Los científicos, los médicos empiezan a jugar un papel para suplantar a Dios.
Y ese es un gran perjuicio, un gran daño que ocasionan a la vida humana. En realidad, la persona es un ser con destino eterno. Esa es una primera premisa, valga la repetición, para comprender la dignidad de la persona. La persona es un ser con destino eterno. Dado que una vez iniciada la vida de un hombre o de una mujer en este mundo, su existencia ya no acabará nunca. Él siempre estará y todavía existirá. Así como lo decía el poeta Rilke, que tiene en la persona humana su más acabado cumplimiento. La persona humana tiene un destino eterno. Es importante salvaguardar la dignidad incluso de los que llamamos hoy los niños especiales, porque son puestos en este mundo como un tránsito hacia su eternidad para cumplir una vocación querida por Dios. Dios quiere que esas vidas vengan al mundo, jueguen su papel para transformar la mente y el corazón de la humanidad, no para hacer carga, sino para transformar el corazón y la mente. Decía en la audiencia de hoy el Papa Francisco, para cultivar la ternura, la fraternidad humana, y tantas frases hermosas que dice el Papa Francisco sobre este gran problema que tenemos en la humanidad. La humanidad está totalmente dividida, está totalmente secularizada, quiere decir, ha sacado a Dios de su vida. Por lo tanto, la humanidad a este ritmo está construyendo su propia destrucción. Entonces, la bioética debe vigilar por la vida humana, por la dignidad, porque la vida humana es siempre un bien. Dios lo dijo cuando creó al ser humano y vio que era muy bueno. Toda la creación de la naturaleza humana, de la naturaleza visible, más bien dijo Dios que era bueno. Y cuando creó el hombre dijo, esto es muy bueno. Entonces la vida es siempre un bien. Y esto es una intuición, o más bien es un dato de la experiencia, cuya razón profunda el hombre está llamado a comprender. Tenemos que comprender que la vida humana es un bien por excelencia. Es la gloria de Dios. La vida humana es la gloria de Dios. El Papa San Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, lo expresa. La vida es siempre un bien. Y en esta su encíclica, él mismo se pregunta, ¿por qué la vida es un bien? Y para responder a esta respuesta, el Papa San Juan Pablo II hace un recorrido por toda la Biblia, aportando datos que ofrece la revelación divina, la Sagrada Escritura, acerca del gran don de la vida humana. Dice el Papa en el numeral 34 de la Evangelium Vitae, dice, al hombre se le ha dado la altísima dignidad que tiene sus raíces en el vínculo íntimo que le une a su Creador. ¿Por qué? Porque el hombre se refleja la realidad misma de Dios. En el hombre se refleja la misma realidad de Dios. La misma vida humana es un reflejo de la vida divina. Por lo tanto, como brillantemente lo formuló el padre de la iglesia San Irineo,
dice San Irineo, el hombre que vive es la gloria de Dios. ¿Ve? Como lo dijimos nosotros, lo dice San Irineo. El hombre que vive es la gloria de Dios. Aunque nosotros veamos entonces un niño con una discapacidad cualquiera, sea esta, por mínima que sea, la vida misma de ese niño es la gloria de Dios. Y con las ciencias profanas se quiere destruir la vida misma del hombre, porque quieren en el fondo destruir la vida de Dios, pero no podrán. Pues bien, entonces la vida del hombre, por esto, es objeto del estudio, al menos en 3 disciplinas teológicas. La vida posmortal, o sea, se ocupa la escatología, estudia la vida después de esta vida terrena, la vida eterna, la vida después de la muerte. Lo estudia la escatología, una ciencia de la teología. También esta disciplina teológica que estudia la naturaleza de la vida cristiana en el espacio terrestre, o sea, el estudio de la naturaleza de la vida cristiana aquí en la tierra, se encarga de este estudio la antropología sobrenatural, o sea, la antropología teológica. Yo quisiera que estudiáramos la antropología teológica también. Y también estudia la antropología la existencia misma de la vida humana en el tiempo. Si quiere ser digna del hombre y desea llevarse a cabo conforme a los planes de Dios, también se debe estudiar esta vida humana, debe orientarse según esta otra ciencia teológica llamada la ética de la vida o bioética. No hay vuelta a Dios. El estudio de la vida humana en 3 disciplinas teológicas: la escatología, la vida después de la muerte; la antropología teológica, la misma existencia en el tiempo del ser humano y su dignidad; y el estudio de esta dignidad del hombre conforme a los planes de Dios lo estudia entonces la bioética, que son ramas de la misma teología general. De aquí entonces se deriva la importancia que tiene esta disciplina de la bioética, que ofrece al hombre estos y muchos criterios morales y éticos para orientar su vida hacia ese estadio último y definitivo que llamamos el cielo, la vida eterna. Así como decía el poeta Juan Ramón Jiménez, cielo, decía él, palabra del tamaño del mar que vamos olvidando detrás de nosotros. Esto significa, por lo tanto, que tenemos que estar claros que el estudio de esta disciplina teológica, la bioética, quiere ofrecer al hombre criterios morales para salvaguardar su vida, para orientar su vida hacia aquella gran puerta que se nos abre en la eternidad, aquella puerta del cielo. Dice Juan Ramón Jiménez, cielo, palabra del tamaño del mar que vamos olvidando detrás de nosotros. Así, tristemente, es una realidad con el secularismo reinante en el mundo y en la sociedad. Bien, veamos otro tema de la bioética. La importancia de los temas biológicos en la bioética. Miren qué interesante. Los temas biológicos los estudia la bioética. En la bioética se dan cita numerosos temas que tienen plena actualidad
y que reclaman cada día una respuesta moral pronta y adecuada. En todos estos temas confluyen los grandes avances de la medicina y de la biología, de estas dos ciencias en los últimos tiempos, y que aún hoy por hoy siguen en un proceso rapidísimo y sorprendente de descubrimientos y de hallazgos, por lo que constituyen también para la ética teológica un reto. Es un reto para la teología y para la ética y para la moral estar al día con estos temas de la medicina y de la biología. Fíjense que yo descubrí hace poco un problema grave que todavía la Iglesia no le ha dado respuesta, un problema de bioética. Recuerden que hay muchos, miles, yo diría, tal vez exagero si digo millones, pero hay en los laboratorios fetos congelados o esta vida humana ya fecundada in vitro. Están las personas humanas ya fecundadas y todavía la Iglesia no tiene respuesta, porque cada vez y cuando, cada tiempo, cada año, no sé cada cuánto, los laboratorios eliminan todos esos elementos fecundados, el óvulo fecundado de la mujer con el espermatozoide del hombre, todos esos que ya son personas, porque ya están fecundados, son eliminados. Y recuerdo una noticia que muchas familias católicas le dijeron a la Iglesia: nosotros vamos a adoptar esos fetos fecundados, vamos a meterlos en nuestro vientre para que vengan a la vida y no los eliminen, no los descarten, no los descongelen para botarlos, porque son vidas humanas. Y alguien de la Iglesia, no sé quién fue, un cardenal, un obispo o un sacerdote, no sé quién fue el que dio la respuesta, dice: es que todavía la Iglesia no tiene respuesta a ese problema ético en la bioética. Entonces, fíjense ustedes que ahí hay un gran reto, definitivamente, para la ética teológica. Todo este desarrollo que ha tenido la biología y la medicina, en su afán de suplantar a Dios en la generación de la vida humana, y hay que darle una respuesta para que no sigan descartando, no sigan descongelando estos embriones ya fecundados en los laboratorios, que son eliminados. Y cuando se eliminan, son vidas humanas que se eliminan. Entonces hay un gran reto, por eso la bioética, es una ciencia muy reciente que tiene que seguir profundizando, auxiliado en las mismas ciencias profanas que la medicina y la biología, para ir dando respuesta a todos estos problemas que suscitan esa manipulación genética que se hacen en los laboratorios de infinidad de países. Dicen que en el Japón hay una manipulación espantosa de la vida humana. Ya no digamos en la China, en Europa. La clonación de los seres humanos. Fueron clonados algunos seres humanos. No subsistieron, gracias a Dios, porque eso vendría a ser una gran catástrofe a la persona humana, al hombre mismo que habita este mundo. Cuando todos los hombres sean suplantados por clones, sería el camino definitivamente hacia la misma destrucción de la humanidad. Entonces es urgente
Y a causa de esta urgencia con que se presentan los problemas éticos dentro de la medicina y la biología, no siempre ha sido fácil para la ética teológica que disponga la misma Iglesia de una respuesta adecuada a cada uno de los problemas que se van suscitando, a cada una de las situaciones que se van dando, porque no son suficientes los principios morales heredados de la ética inmediatamente anterior a nuestro siglo, de lo que pueda disponer la misma Iglesia, ¿verdad? Entonces vemos que hay algunas dificultades éticas que todavía la Iglesia no ha respondido a esos problemas. Porque la Iglesia, el camino de la Iglesia es el hombre, es la vida del hombre. Tiene que cuidar la dignidad de la persona humana. La Iglesia es depositaria de la dignidad humana, entonces la Iglesia tiene que emitir un juicio de valor. Decir lo que es ético y lo que es inmoral, para detener de alguna manera en la conciencia de los científicos los abusos y las aberraciones pues en la manipulación de la vida humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.